Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los detalles que ustedes no se quieren perder. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que les va a volar la cabeza, algo que ha estado circulando como pólvora por las redes sociales y que tiene a todos los fans especulando y debatiendo sin parar. Se trata de nada más y nada menos que del supuesto nuevo amor de nuestra querida Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Y lo más interesante de todo, vamos a desentrañar cuál ha sido la reacción de Can Yaman ante estas noticias. Prepárense porque esto promete ser un torbellino de emociones. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse, y a la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Estamos a punto de sumergirnos en un mar de exclusivas. Así que, como les decía, la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y por ende, a sus millones de seguidores a nivel mundial, es que Demet Özdemir parece haber encontrado un nuevo amor. Y claro, cuando hablamos de Demet Özdemir, es imposible no pensar en Can Yaman, su coestrella en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla fue tan explosiva que los rumores de un romance entre ellos nunca cesaron, incluso después de que la serie terminó. Durante mucho tiempo se especuló sobre su relación, alimentada por publicaciones en redes sociales, apariciones públicas y esa chispa innegable que proyectaban juntos. Muchos de nosotros nos enamoramos de ellos como pareja, tanto en la ficción como, decíamos, en la vida real. Era esa fantasía de que el amor que se veía en pantalla se trasladara a la vida cotidiana, ¿verdad? Y la verdad es que ellos en su momento tampoco hicieron mucho por desmentirlo tajantemente, lo que solo avivó aún más las llamas de la especulación. Sin embargo, el tiempo pasó, las carreras de ambos despegaron de maneras diferentes, y aunque siempre ha habido un cariño mutuo y un respeto profesional evidente, los rumores de un romance consolidado entre ellos se fueron diluyendo, o mejor dicho, fueron reemplazados por otras historias. Pero ahora, de repente, surge esta bomba, Demet Özdemir con un nuevo amor. Y claro, la pregunta del $1.000.000 es inmediata: ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? ¿Cómo reacciona el galán turco ante la idea de que su Candivit y su Sanem podrían estar rehaciendo sus vidas sentimentales, cada uno por su lado, con otras personas? La información que ha estado circulando apunta a un nombre en particular, Oğuzhan Koç. Sí, el mismo Oğuzhan Koç, quien hace un tiempo estuvo en una relación muy mediática con una de las actrices más populares de Turquía, Demet Özdemir, la que nos ocupa, y además, él es un conocido cantante y actor en su país. La verdad es que los rumores comenzaron a sonar con más fuerza cuando se les empezó a ver juntos en ciertos eventos, y en algunas ocasiones, sus apariciones parecían un poco más que amistosas. No digo que fueran citas abiertas, pero sí había una complicidad, una cercanía que no pasaba desapercibida. Y las redes sociales, como siempre, hicieron su magia. Se empezaron a compartir fotos borrosas, comentarios sutiles, y la maquinaria de los fans a especular a toda máquina. Ahora bien, lo que más nos interesa a todos, y lo que sin duda les ha traído hasta aquí, es la reacción de Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la reacción de Can Yaman, o mejor dicho, la falta de una reacción directa y explícita, es lo que está dejando a muchos sin aliento. Verán, Can Yaman es una persona que en general, maneja su vida privada con bastante discreción. Aunque es una figura pública muy querida y admirada, no suele entrar en detalles sobre sus relaciones sentimentales. Y ante estas nuevas noticias sobre Demet Özdemir, él ha optado, hasta el momento, por el silencio. Este silencio, amigos míos, puede interpretarse de muchísimas maneras. Por un lado, podría significar que simplemente no es de su incumbencia. Que él y Demet mantuvieron una relación, o tuvieron una conexión muy fuerte en su momento, pero que ahora sus vidas han tomado caminos diferentes, y él está felizmente enfocado en su carrera, en sus proyectos, y en su vida personal, sin interferir ni opinar sobre la de ella. Y eso, en un mundo tan escrutado como el del espectáculo, es algo admirable. Sería una muestra de madurez y respeto por la privacidad de ambos. Pero por otro lado, este silencio puede ser interpretado como una señal de que quizás aún hay sentimientos, o al menos, una cierta expectativa. O tal vez está esperando ver cómo se desarrolla la situación. O quizás simplemente no quiere avivar más las llamas de la especulación y prefiere mantenerse al margen. Es el clásico no hay humo sin fuego, pero en este caso, el fuego está controlado, o al menos, no se deja ver. Lo que sí es cierto es que en las redes sociales, la gente no para de hablar.
Los fans de Erkencikus se dividen en dos bandos principales. Por un lado, están aquellos que apoyan a Demet en su nueva etapa, deseándole toda la felicidad del mundo, independientemente de con quién sea. Ven esto como un paso natural en la vida de cualquier persona, y celebran que ella esté construyendo su propio camino. Luego están los fans más románticos, aquellos que se aferran a la idea de un posible reencuentro entre Demet y Can. Para ellos la noticia del nuevo amor de Demet es un golpe bajo, una señal de que la fantasía de Can y Demet juntos nunca se hará realidad. Y muchos de ellos en su desesperación o ilusión, buscan alguna señal, alguna indirecta en las redes sociales de Can Yaman, esperando encontrar un atisbo de celos, de tristeza, o incluso, de esperanza de que esto pueda ser una estrategia o un malentendido. Pero como les digo hasta ahora, solo encontramos su habitual actividad en redes, promocionando sus proyectos, compartiendo momentos de su vida diaria, pero nada que parezca una respuesta directa o indirecta a esta noticia. Hay quienes incluso han intentado interpretar algunas de sus publicaciones recientes. Algún me gusta a una foto de Demet, o algún comentario genérico sobre el éxito de algún proyecto en el que ella participa, son analizados con lupa, buscando dobles sentidos, mensajes ocultos. Es fascinante ver cómo la mente humana puede tejer historias a partir de la nada, o de la mínima evidencia. Y es que cuando un personaje o una pareja ficticia se traslada a la vida real, los fans a menudo sienten una conexión tan fuerte que les cuesta separar la ficción de la realidad. Sin embargo, debemos ser realistas. Can Yaman está inmerso en proyectos internacionales muy ambiciosos. Ha estado trabajando en Italia, en series de gran producción, y su carrera está en un momento de máximo auge. Es natural que su enfoque esté en sus compromisos profesionales y en construir su futuro. Y si bien es probable que guarde un cariño especial por Demet, por la experiencia compartida y el éxito que alcanzaron juntos, esto no necesariamente se traduce en una obsesión o en una reacción dramática ante sus relaciones. Lo que sí es seguro es que esta situación ha puesto en el foco de atención a Demet Özdemir y a su supuesta nueva relación, y a la vez, ha reavivado el interés por la dinámica entre ella y Can Yaman. Es un ciclo que se repite en el mundo del entretenimiento, una noticia genera especulación, que genera debate, que genera más interés. Y nosotros aquí estamos para contarles los detalles y mantenerlos al día. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de todo esto? Si bien no hay declaraciones oficiales de Can Yaman, podemos deducir que su postura es de respeto y de seguir adelante. Si bien él fue una figura importante en la vida de Demet y viceversa, ambos son adultos y profesionales que entienden la naturaleza de las relaciones y de la vida en el ojo público. El hecho de que Demet esté explorando una nueva relación no significa que esté negando o devaluando su pasado con Can. Simplemente está viviendo su presente. Y la reacción de Can, o la falta de ella, podría ser una estrategia inteligente. En lugar de alimentar el circo mediático, prefiere mantenerse al margen, dejando que la noticia siga su curso natural. Esto para muchos es un signo de fortaleza y de seguridad en sí mismo. No necesita reaccionar para validar su propia vida o para expresar sus supuestos sentimientos. También es importante recordar que las relaciones son complejas y privadas. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad. No podemos juzgar ni especular demasiado sobre los sentimientos de nadie sin tener la información completa. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, admirar su trabajo y desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. En resumen, la noticia del nuevo amor de Demet Özdemir ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones, especialmente en cuanto a la reacción de Can Yaman. Sin embargo, hasta el momento Can Yaman ha mantenido un silencio prudente, lo que podría interpretarse de diversas maneras, desde respeto por la privacidad de Demet hasta una estrategia para no alimentar los rumores. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda entre ellos en el ámbito personal, ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras y son admirados por millones de fans alrededor del mundo. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del espectáculo turco y de las últimas novedades sobre Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad es que estas historias nos dan mucho de qué hablar y nos recuerdan lo fascinante que es el universo de las celebridades. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Can Yaman reaccionará de alguna manera? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la ficción? Déjenme sus
Comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas exclusivas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima.